Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento turco porque tenemos un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, sinceramente, ha sido un verdadero espectáculo para todos los que seguimos de cerca las trayectorias de nuestras estrellas favoritas. El título de hoy lo dice todo: Hande Erçel triunfa y calla a Kerem Bürsin. El tiempo les da la razón. Sí, así como lo oyen. Vamos a desgranar esta historia que, créanme, tiene todos los ingredientes de un drama digno de nuestras teleseries turcas. Para quienes nos visitan por primera vez, en este canal nos encanta traerles las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo del espectáculo, con un enfoque especial en las producciones y celebridades que están conquistando corazones a nivel internacional. Si te apasiona el drama, la moda, las relaciones en el ojo público y, por supuesto, todo lo que rodea a las superestrellas turcas, este es tu lugar. Así que antes de empezar, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es muy fácil, solo dale clic al botón rojo que aparece por ahí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Hoy vamos a hablar de dos nombres que, cuando se juntan, generan un torbellino de emociones y especulaciones: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que ellos fueron la pareja de moda, el dúo dinámico que enamoró a millones con su química en pantalla en Sen Kalkam. Su relación fuera de cámara se convirtió en un tema de conversación constante y las expectativas eran altísimas. Sin embargo, como suele ocurrir en Hollywood y también en la industria turca, las relaciones a veces toman rumbos inesperados. Y esta ruptura, aunque dolorosa para muchos fans, parece haber sido un punto de inflexión crucial. La frase "el tiempo les da la razón" es la clave de hoy. ¿A quién le da la razón el tiempo? ¿A Hande, a Kerem, a ambos? ¿Y en qué sentido? Pues bien, vamos a empezar analizando el presente de Hande Erçel. Desde su separación de Kerem, Hande no ha parado. Ha estado increíblemente activa en su carrera, y no solo eso, sino que ha elevado su perfil a un nivel estratosférico. Estamos hablando de proyectos internacionales, de colaboraciones con marcas de lujo, de presencia en eventos de alfombra roja en Europa, y de un reconocimiento que va mucho más allá de las fronteras turcas. Si antes era una estrella en Turquía, ahora es un fenómeno global. Recuerden que Sen Kalkam terminó hace ya un tiempo. Y mientras algunos pensaban que la química vista en pantalla se limitaba a eso, Hande ha demostrado una versatilidad y un profesionalismo impresionantes. Ha tomado decisiones de carrera muy estratégicas. Hemos visto cómo ha participado en proyectos que le permiten explorar diferentes facetas de su actuación, alejándose quizás un poco del registro romántico que la catapultó a la fama masiva. Su participación en series y películas que exploran tramas más complejas, o que simplemente le dan la oportunidad de brillar con luz propia, ha sido fundamental. Y hablemos de su imagen pública. Hande Erçel se ha consolidado como un ícono de estilo. Sus apariciones en redes sociales, sus apariciones en eventos de moda, todo lo que toca parece transformarse en oro. Las marcas de lujo la buscan, los diseñadores la visten, y las revistas internacionales la quieren en sus portadas. Esto no es casualidad. Es el resultado de un trabajo arduo, de una visión clara y, sobre todo, de saber cómo capitalizar su fama de una manera inteligente y sofisticada. Ella no solo es una actriz, sino una embajadora de la cultura turca y un referente de la moda a nivel mundial. Ahora, ¿dónde entra Kerem Bürsin en esta historia? Es importante recordar que en su momento, la separación de Hande y Kerem fue recibida con tristeza por una gran parte de sus seguidores. Había mucha especulación, muchos rumores y, como siempre, opiniones divididas. Algunos culpaban a uno, otros al otro, y muchos simplemente deseaban que volvieran a estar juntos. Sin embargo, la vida sigue, las carreras de los actores continúan, y es ahí donde vemos la evolución. Kerem Bürsin, por su parte, también ha seguido su camino. Ha tenido sus propios proyectos, ha seguido trabajando en la industria y ha mantenido su base de fans leal. Pero la narrativa que se ha construido en torno a Hande, especialmente en los últimos meses, es de un éxito rotundo y ascendente. El titular sugiere que Hande ha callado a Kerem. Esto no se refiere necesariamente a una confrontación directa o a palabras dichas. Más bien, se trata de que sus trayectorias actuales, y el brillo individual de Hande, parecen hablar por sí solas. Cuando el titular dice "el tiempo les da la razón", ¿a quién se refiere?
Si pensamos en una posible interpretación, podría ser que el tiempo ha demostrado que la separación, aunque quizás no fue la decisión más fácil en el momento, ha permitido que ambos crezcan individualmente y alcancen nuevas cimas. Ande en particular ha sabido capitalizar su fama post-ruptura de una manera espectacular, proyectándose a nivel internacional y consolidando su estatus como una de las actrices turcas más exitosas y reconocidas a nivel mundial. Podríamos interpretar que quizás hubo momentos de duda o de presión, tanto interna como externa, después de la ruptura. Tal vez se cuestionó si su éxito futuro estaría ligado a su relación o a su tiempo juntos. Y lo que hemos visto en estos años es que Ande ha demostrado una independencia y una capacidad de reinventarse que la han llevado a niveles insospechados. Su éxito actual no es un rebote o una compensación, es un crecimiento orgánico y consolidado de su talento y de su visión de carrera. Pensemos en algunos de los hitos recientes de Ande. Sus apariciones en Cannes, sus campañas publicitarias para marcas de prestigio internacional, su nombramiento como embajadora de la Fundación de la Academia de Cine de Turquía, son solo algunos ejemplos. Estos son logros que la posicionan en un lugar muy especial dentro de la industria del entretenimiento global. Es un testimonio de su dedicación, de su trabajo duro y de la estrategia que ha seguido. Y cuando decimos que ha callado a Kerem, no es para generar conflicto, sino para destacar cómo su éxito individual se ha vuelto tan contundente que eclipsa cualquier especulación pasada sobre su relación. Es como si su propia trayectoria, su brillo actual, respondiera a cualquier duda que pudiera haber existido sobre su potencial o su capacidad para triunfar por sí sola. Su éxito es su propia declaración. Por otro lado, es importante no subestimar la carrera de Kerem Bürsin. Él también ha tenido sus proyectos y ha mantenido un perfil activo. Sin embargo, la percepción pública y el impacto mediático de Ande en el ámbito internacional en este momento son innegables y podríamos decir, de una magnitud diferente. Es el tipo de éxito que marca un antes y un después en la carrera de un artista. El titular también nos habla de que el tiempo les da la razón. Esto puede tener varias lecturas. Una es que al verlos ahora, separados y triunfando cada uno en su camino, se demuestra que la decisión de seguir caminos distintos fue, en retrospectiva, lo mejor para sus respectivas carreras y desarrollos personales. El tiempo ha validado esas trayectorias individuales, permitiéndoles alcanzar objetivos que quizás, en conjunto, hubieran sido más difíciles de lograr o hubieran tomado un rumbo diferente. Otra interpretación es que el tiempo ha demostrado la resiliencia y la capacidad de adaptación de ambos. Romper una relación pública es difícil, pero seguir adelante y construir una carrera sólida después de eso es aún más admirable. Ande, en particular, parece haber utilizado ese impulso para proyectarse aún más fuerte. Podríamos pensar también en las expectativas que se tenían de ellos como pareja. La ilusión de los fans era grande y a veces, las dinámicas de una relación pública pueden afectar la percepción del trabajo individual. Al separarse, ambos han tenido la oportunidad de ser juzgados únicamente por sus méritos profesionales, y Ande ha aprovechado este momento para brillar con luz propia de una manera espectacular. Además, es interesante ver cómo la industria del entretenimiento turco ha evolucionado. Ya no se trata solo de producciones locales, sino de una proyección internacional cada vez mayor. Actores como Hande Erçel están liderando esta nueva ola, abriendo puertas y rompiendo barreras. Su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas y contextos es una prueba de su talento y de su carisma. En este sentido, el triunfo de Hande es un triunfo para la industria turca en su conjunto, demostrando que sus estrellas tienen el calibre para competir en el escenario mundial. Y cuando decimos que ha callado a Kerem, no es en un sentido de competencia directa o de enemistad, sino en el sentido de que su éxito habla por sí solo, respondiendo a cualquier interrogante o especulación que pudiera haber surgido después de su separación. Es la validación de su carrera a través de sus logros. Piensen en la presión que deben sentir estos artistas. Constantemente bajo el escrutinio público, cada movimiento, cada relación, cada decisión de carrera es analizada. Para Hande, haber superado ese escrutinio y haber emergido con una carrera aún más fuerte y reconocida es un logro monumental. El tiempo, al permitirle construir esta trayectoria impresionante, le ha dado la razón en cuanto a su potencial y su capacidad para triunfar de forma independiente. Y esto no es para minimizar la carrera de Kerem, sino para destacar el extraordinario momento que está viviendo Hande. Su presencia en eventos globales, sus colaboraciones internacionales, su influencia en la moda, todo ello la posiciona como una figura clave en
El panorama del entretenimiento actual. Es el tipo de éxito que se construye con visión, trabajo duro y una dosis de audacia. El titular nos invita a reflexionar sobre cómo el tiempo y las circunstancias pueden moldear las trayectorias profesionales y personales de los artistas. Y en el caso de Ander Zell, parece que el tiempo le ha dado una plataforma para demostrar su valía de una manera espectacular, consolidando su estatus como una estrella de talla mundial. Para resumir, hemos explorado cómo Ander Zell ha logrado un éxito rotundo tras su separación de Kerem Bürsin, no solo manteniendo su relevancia sino elevando su perfil a nivel internacional. Hemos hablado de sus decisiones de carrera estratégicas, su consolidación como ícono de estilo y su creciente influencia global. La frase "el tiempo les da la razón" se interpreta como la validación de sus trayectorias individuales, permitiéndoles crecer y alcanzar nuevas cimas, con Ande demostrando una capacidad asombrosa para brillar por sí sola. Su triunfo, más que ser una confrontación, es una afirmación de su talento, su dedicación y su visión de futuro. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí desgranar esta historia. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Están de acuerdo con esta interpretación del titular? ¿Qué otros aspectos creen que son importantes en la carrera de Ande o de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre los leo con mucho interés y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares o con quien creen que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.